Hay una ciudad enterrada debajo de la iglesia más poderosa del mundo. No es una metáfora, no es una leyenda, no es una teoría conspirativa. Es una ciudad real, con calles, casas, murales y cadáveres, que lleva más de 16 siglos sellada bajo el suelo del Vaticano, y que la institución más antigua y más secreta de la historia occidental decidió mantener oculta durante décadas, incluso cuando sus propios trabajadores la encontraron por accidente. Lo que descubrieron cuando por fin se atrevieron a excavar no solo cambió la historia de la arqueología, puso en cuestión algunos de los fundamentos más profundos de la fe católica. Y lo más inquietante de todo es que nadie sabe qué más sigue escondido ahí abajo. Hoy en este canal vamos a bajar. Vamos a recorrer cada nivel de lo que hay debajo de la Basílica de San Pedro. Vamos a revisar qué encontraron, cuándo lo encontraron, por qué lo callaron durante 11 años y qué partes de esta historia todavía no tienen una respuesta oficial. Prepárate, porque lo que está bajo el altar más sagrado del mundo es mucho más antiguo, mucho más oscuro y mucho más extraño de lo que te han contado. Para entender esto necesitas situarte en el año 64 después de Cristo. Roma arde literalmente. El emperador Nerón acaba de ordenar una de las persecuciones más brutales contra los primeros cristianos, y en el centro de esa masacre hay un circo, el Circo de Calígula, que Nerón terminó de construir, y que se usaba no solo para carreras de caballos, sino también como escenario de ejecuciones públicas. Ahí, según todas las fuentes históricas disponibles, fue martirizado Pedro, el apóstol, el primer papa según la tradición católica. No lo decapitaron como a Pablo. Pedro pidió ser crucificado boca abajo porque se consideraba indigno de morir como Cristo. Y cuando murió, alguien lo tomó y lo enterró. Lo enterró en una necrópolis que ya existía en esa zona, en la ladera de la colina vaticana, un terreno que, según la ley romana, estaba fuera de los muros de la ciudad, lo que lo hacía legalmente apto para enterrar a los muertos. Esa necrópolis llevaba siglos funcionando antes de que Pedro llegara a Roma. Ahí había tumbas etruscas, mausoleos romanos, urnas con cenizas, sarcófagos de mármol y familias enteras que habían pagado fortunas para garantizarse un lugar eterno en ese suelo. Pedro fue enterrado ahí, entre paganos, entre esclavos liberados, entre mercaderes y soldados romanos que no tenían nada que ver con el cristianismo. Y esa tumba modesta en medio de una necrópolis de ricos, se convirtió en el punto de origen de todo. Los primeros cristianos empezaron a peregrinar hacia ese lugar. Alrededor del año 150 después de Cristo, un teólogo llamado Gallo de Roma dejó escrito algo que durante siglos fue tomado como simple retórica religiosa. Puedo mostrarte el trofeo de los apóstoles. Esa frase, que durante generaciones se interpretó como una referencia simbólica, resultó ser una descripción literal. Existía un trofeo, una estructura, una capilla primitiva construida directamente sobre la tumba de Pedro. Se llamó el Trofeo de Gallo, y esa pequeña capilla se convirtió en el nodo alrededor del cual se organizó todo lo que vino después. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV y firmó el Edicto de Milán, que permitía la libertad religiosa en el imperio, tomó una decisión monumental. Quería construir una basílica sobre la tumba de Pedro, no cerca, no alrededor, encima. Y para hacerlo, ordenó algo que hoy nos parece casi increíble: sepultar la necrópolis completa. Ordenó excavar más de 40.000 metros cúbicos de tierra para nivelar la colina vaticana. Ordenó cortar la parte superior de los mausoleos de esa necrópolis, rellenarlos con escombros y usar todo ese suelo comprimido como plataforma para construir su basílica. La ciudad de los muertos fue enterrada viva bajo la primera basílica de San Pedro, y ahí permaneció durante 16 siglos. Nadie volvió a verla. Las generaciones pasaron, los papas se sucedieron. La basílica original fue demolida y reconstruida en el siglo XVI por orden del Papa Julio II, una obra que duró más de 100 años y que contó con las manos de Miguel Ángel y Rafael.
Se construyó la cúpula más alta del mundo. Se instaló el baldaquino de Bernini. Se llevaron las más impresionantes obras de arte de toda Europa. Pero nadie excavó. Nadie preguntó qué había debajo. O si lo preguntaron, no obtuvieron respuesta. Y entonces llegó 1939. Un papa moribundo, un accidente arqueológico, y el secreto más cuidadosamente guardado de los últimos 2 milenios empezó a agrietarse. El Papa Pío XI murió en febrero de 1939. Había dejado expresado su deseo de ser enterrado lo más cerca posible de la tumba de San Pedro. Eso implicaba excavar bajo las grutas vaticanas, el nivel subterráneo donde ya descansaban los restos de muchos papas anteriores. Los trabajadores comenzaron a cavar. Y en algún momento de ese proceso, alguien golpeó una pared que no debía estar ahí. Una pared de ladrillo antiguo, muy antiguo. Continuaron excavando, con cuidado, y lo que encontraron los detuvo en seco. No era una pared suelta, era una habitación decorada con frescos perfectamente conservados, con nichos para urnas funerarias, con inscripciones latinas sobre las familias que habían pagado por ese espacio. Estaban dentro de un mausoleo romano del siglo II después de Cristo. El Papa Pío XII, sucesor del fallecido, recibió el informe de lo que habían encontrado y tomó una decisión que definiría los 11 años siguientes: ordenar una excavación sistemática y completa, en secreto absoluto. ¿Por qué en secreto? Aquí es donde esta historia adquiere una dimensión diferente. El miedo no era a lo que podían encontrar. El miedo era a lo que podían no encontrar. Toda la autoridad geográfica, espiritual y simbólica del Vaticano descansaba en una premisa. La Basílica de San Pedro estaba construida sobre la tumba de San Pedro. Si excavaban y no la encontraban, si resultaba que la tradición de 16 siglos se basaba en una creencia sin fundamento arqueológico, las consecuencias serían incalculables. Así que Pío XII contrató a 4 arqueólogos, les dio acceso exclusivo, los hizo trabajar en condiciones extremas de oscuridad y humedad durante años, y mantuvo todo el proyecto bajo un silencio casi absoluto. Las excavaciones comenzaron en 1940, terminaron formalmente en 1949. Y lo que encontraron superó cualquier expectativa. Bajo la Basílica de San Pedro existe una ciudad completa. No es una metáfora y no es exageración. Es una calle central, la Vía Cornelia, que corre de este a oeste durante más de 300 metros. A ambos lados de esa calle hay mausoleos, edificios funerarios de 2 pisos que pertenecieron a familias romanas de los siglos I, II y III de nuestra era. 22 mausoleos identificados en apenas 100 metros de recorrido accesible, cada uno marcado con inscripciones sobre las puertas que identifican a sus propietarios. Hay un mausoleo que pertenecía a un hombre llamado Marco Ebutio Carito, que lo compartió con 2 socios comerciales, Lucio Volusio Suceso y Volusia Megiste, porque así funcionaba la economía funeraria romana. Se podía comprar media tumba, 1/3 de tumba. Hay mausoleos donde conviven urnas con cenizas y sarcófagos con cuerpos completos, porque durante ese periodo Roma estaba en transición entre la cremación y la inhumación, y las familias simplemente usaban ambos métodos dependiendo de sus creencias y recursos. Hay frescos en las paredes que muestran banquetes, jardines, figuras mitológicas. Hay representaciones de Perséfone siendo raptada por Plutón. Hay retratos de Medusa para alejar a los malos espíritus. Y mezclados con todo eso, en ese mismo suelo, hay los primeros símbolos cristianos: el pez, el crismón, el ancla, las coronas de laurel, la escena de Jonás siendo tragado por la ballena y escupido de nuevo, que para los primeros cristianos era la imagen más directa de la muerte y la resurrección. El lugar donde comenzó el poder más grande de la historia occidental era, en su origen, un sitio compartido entre paganos y cristianos, entre los que quemaban a sus muertos y los que los enterraban enteros, entre los que rezaban a Júpiter y los que rezaban a un carpintero ejecutado en Judea. Eso es lo que encontraron bajo el suelo del Vaticano,
Y eso es lo que mantuvieron en secreto durante 11 años. Pero el descubrimiento más perturbador todavía estaba por llegar. Después de años de excavación, los arqueólogos se acercaron a la zona central, la zona que según la tradición debía corresponder al trofeo de Gallo, a la capilla primitiva construida sobre la tumba de Pedro. Ahí encontraron lo que buscaban: el muro rojo, una pared de estuco pintado de rojo que databa aproximadamente del año 145 después de Cristo, construida evidentemente para marcar y proteger algo importante. Encontraron inscripciones de peregrinos, grafitis del siglo II y III donde se leía el nombre de Pedro en griego, en latín, en combinaciones crípticas. Encontraron evidencia de que ese espacio había sido un lugar de veneración ininterrumpida durante siglos. Todo apuntaba hacia allí, pero cuando abrieron el nicho central del trofeo de Gallo, estaba vacío. Los huesos de Pedro no estaban. Fue una crisis. Los arqueólogos no sabían qué informar. La excavación llevaba años. El resultado esperado no había aparecido. Pío XII anunció en 1950, ante el mundo, que la tumba de Pedro había sido encontrada, omitiendo cuidadosamente que el nicho estaba vacío. La respuesta llegó años después, gracias a una arqueóloga italiana llamada Margherita Guarducci, que no formaba parte del equipo original. Guarducci revisó los informes y notó algo que había sido pasado por alto. Había un segundo nicho, en el muro G, una estructura lateral de la capilla. Ese nicho había sido abierto durante las excavaciones. Su contenido había sido retirado y guardado en una caja, y la caja llevaba años en un almacén del Vaticano, prácticamente ignorada. Cuando Guarducci consiguió acceso a esa caja, encontró huesos. Huesos de un solo individuo, un hombre mayor, de complexión robusta. Análisis posteriores determinaron que estaban envueltos en restos de un tejido de color púrpura con hilo de oro, el tipo de tela reservada exclusivamente para la realeza y para las reliquias más sagradas. En el año 1968, el Papa Pablo VI anunció que los restos de San Pedro habían sido identificados. Lo que no explicó con la misma claridad es que esos restos habían estado en una caja en un almacén durante décadas, que nadie sabe con certeza cuándo fueron trasladados del nicho original al nicho lateral, que los análisis científicos no pueden confirmar de forma absoluta que esos huesos pertenezcan a Pedro el Apóstol y que otra parte de los supuestos restos de San Pedro se encuentra simultáneamente en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, donde llevan siglos siendo venerados. Eso es una contradicción que el Vaticano nunca ha resuelto públicamente. Dos lugares, ambos dentro de Roma, ambos con documentación histórica, ambos con reliquias que se presentan como los restos de Pedro. No pueden tener razón los dos. Y hay más. Bajo el Vaticano no existe solo la necrópolis descubierta en los años 40. En 2003, durante la construcción de un estacionamiento en la zona de Santa Rosa, los trabajadores encontraron otra necrópolis completamente diferente, a lo largo de lo que fue la antigua Vía Triunfalis. 40 edificios sepulcrales y más de 200 tumbas individuales, algunas con inscripciones, que datan desde el período del emperador Augusto hasta el siglo III de nuestra era. Una segunda ciudad de los muertos, perfectamente preservada, que lleva cientos de años ahí abajo y que solo fue conocida públicamente en 2006. Si hay dos necrópolis conocidas bajo el Vaticano, ¿cuántas más hay todavía sin excavar? El propio arqueólogo que lideró el estudio de la Vía Triunfalis dejó escrito algo que debería mantenernos despiertos. Cada vez que se realiza una obra en el Vaticano, aparecen restos romanos de una calidad y conservación casi inigualable. Es seguro, escribió, que en años venideros habrá más descubrimientos. Y mientras tanto, el Archivo Apostólico Vaticano, que durante siglos se llamó el Archivo Secreto Vaticano, mantiene en sus búnkers subterráneos más de 85 kilómetros lineales de estanterías con documentos que abarcan 800 años de historia. Solo una fracción está disponible para investigadores, con acreditación previa y autorización específica. El resto permanece cerrado.
Ahí hay un pergamino donde Enrique VIII de Inglaterra pide la anulación de su matrimonio. Ahí hay una transcripción manuscrita del juicio de Galileo. Ahí hay documentación sobre el período más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hay, con toda certeza, documentos sobre las excavaciones de los años 40 y 50, sobre los debates internos acerca de los huesos encontrados en esa caja, sobre las decisiones que se tomaron sobre qué anunciar y qué callar. Documentos que todavía no están disponibles al público. En una cámara acorazada subterránea de ese mismo archivo hay sellos de oro de soberanos europeos, uno de ellos fabricado, según los propios custodios del Vaticano, con el oro robado a los incas por Francisco Pizarro. Bajo el Vaticano hay una ciudad, y esa ciudad tiene más capas de las que nadie ha admitido oficialmente. Lo que la historia de la necrópolis vaticana deja al descubierto no es solo una ciudad enterrada. Es un patrón de silencio calculado, de anuncios incompletos, de descubrimientos que se revelaron con décadas de retraso, o que todavía esperan en una caja en un almacén. Pío XII ordenó excavar en secreto por miedo a no encontrar lo que buscaba. Cuando lo encontraron, anunció el hallazgo ocultando que el nicho estaba vacío. Los huesos reales estuvieron décadas sin que nadie los estudiara formalmente. La segunda necrópolis fue descubierta en 2003 y conocida públicamente en 2006. Todo esto no es conspiración. Todo esto está documentado, verificado, accesible. Y eso es precisamente lo que lo hace tan perturbador, porque si esto es lo que sabemos, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué es lo que todavía no nos han dicho? Bajo los pies del Papa, bajo el altar más sagrado de la cristiandad, bajo la cúpula diseñada por Miguel Ángel y el baldaquino forjado por Bernini, hay calles romanas, mausoleos paganos, frescos de dioses que la Iglesia consideraba demonios, huesos cuya identidad no puede confirmarse con certeza científica, y al menos 2 ciudades de muertos que nadie buscaba y que aparecieron cuando nadie las esperaba. La ciudad secreta bajo el Vaticano existe. Lleva ahí 2000 años. Y su mayor secreto no es lo que encontraron. Su mayor secreto es todo lo que decidieron no contarnos.